¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, primero que nada, le doy gracias a Dios por permitirme estar en este día. Gracias a Johnny. Y si me pueden acompañar orando. Padre, te doy gracias por este día, Dios. Padre, gracias por permitirnos estar aquí, Padre. Y Padre, te entregamos nuestro corazón, Padre. Y pon nuestros oídos atentos a lo que tienes para nosotros en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, sí, yo titulé a mi plática el día de hoy, Instrumentos al servicio de Dios. Y les quisiera compartir lo que significa la palabra servir. Y dice, servir, estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Si pudieran anotar los siguientes versículos, no los voy a leer inmediatamente, pero si los pueden anotar. Mateo 10:45, Colosenses 3 del 23 al 24, Salmos 139 del 23 al 24, serían esos tres. Y bueno, quisiera comenzar el día de hoy con una anécdota que me pasó ya hace como unos 12, 13 años. Cuando recién comencé a venir a la congregación, cuando recién, poco después de que ya había aceptado a Cristo en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador, comencé a servir en la congregación, se me dio la oportunidad de servir en la congregación. Y de las primeras tareas en las que pude ser partícipe fue el barrer me tocaba barrer y trapear en los baños de la Calma. Y cada semana o cada 2 semanas, Ale me marcaba o le marcaba a Karen para decirme, ¿te va a tocar tal día? ¿Nos puedes apoyar? Ah, sí, claro. Y ya me iba dando los días en los que nos pedía que pudiéramos apoyar. Y un día, no sé cómo estuvo, el celular de mi papá y el mío son iguales, pero hay un dígito de diferencia al último. Entonces Ale, en vez de marcarme a mí, le marca a mi papá y le dice, hola Carlitos, ¿cómo estás? Te marco para ver si nos puedes apoyar este domingo en los baños. Y ya mi papá, creo que no quieres hablar conmigo, estás hablando con el papá de Carlos. Señor, disculpe, es que estaba buscando a su hijo. Yo le paso el recado, dice mi papá. Y ya colgó. Y en cuanto me vio mi papá, se empieza a reír. Que te tocan los baños, me dice. Que tienes que estar ahí puntual porque te tocan los baños, trapear y limpiar todos los baños, para que no vayas a faltar, en tono sarcástico. Y cuento esta anécdota porque en el mundo demerita el que sirvamos a las cosas de Dios. El mundo nos enseña y nos muestra que lo importante son las cosas del mundo y que las cosas de Dios o no tendrían por qué estar o no valen nada. Pero no olvidemos lo importante que es ese servicio a Dios, sin importar si nos toca barrer, trapear, abrir la puerta, ayudar en el estacionamiento, o la tarea que nos toque, sea chica o sea grande. Lo importante es que entendamos que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, que entendamos que así sea la tarea más sencilla o la tarea más grande, eso nos permite acceder a ser parte de la obra de Dios. Eso nos permite acceder a llenarnos de esa gracia de Dios y que seamos instrumentos suyos para ir día a día conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, les quería contar esta anécdota como introducción.
Y ahora sí, si me pueden acompañar a Mateo 10:45. Les voy a dar un momento. Y dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y bueno, Cristo nos enseña en su palabra y nos mostró en su palabra que Él vino a dar su vida por nosotros, que Él vino a poner su tiempo, su esfuerzo, su servicio día a día por la vida de nosotros, y para que un día podamos, cuando ya no estemos aquí, podamos primero reconocerle como antes de partir, reconocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador, para que al partir, Él ya ganó la batalla por nosotros, pero para que al partir podamos disfrutar a su lado el trono de Dios, estar junto a Él en el trono de Dios. Antes de que yo llegara a la congregación, siempre se me inculcó la idea de Dios en mi corazón, pero como algo alejado. O sea, siempre se me inculcó en el que Dios existía en mi vida, pero como algo fuera de mí, no el conocerlo de una manera palpable y real, como gracias a Dios lo he podido conocer a través de estos años de poder caminar con Cristo. Cuando estaba chico se me inculcó, sí, a veces íbamos a misa, se nos tocaba el tema de Dios, pero se nos tocaba también, e incluso es algo muy, muy de la creencia popular, de que tienes que llegar hasta cierto punto, escuchar, por decir, a los que nacimos en un ambiente católico, se decía mucho escuchar la misa y hasta ahí, porque no vaya a ser que te hagan sacerdote. Pero está esa creencia en el mundo, que no nos dejemos empapar por las cosas de Dios. Pero sí he podido ver en algo las maravillas de Dios, es en el que nos permitamos de corazón postrarnos ante Él y que nos use como instrumentos suyos, que nos pueda usar como instrumentos para su obra. Y esto a mi vida me ha traído la gran bendición de que Dios paso a paso va tratando con mi corazón de maneras que muchas veces ni siquiera yo las puedo ver y ni siquiera yo entiendo, que a veces tenía cosas en mi corazón que de repente me salen, y a través de ese servicio a las cosas de Dios, Dios me ha mostrado en ciertas cosas que tengo que cambiar mi forma, desde cómo las veo hasta lo que voy guardando en mi corazón. Hace no mucho tiempo estábamos en una actividad con los adolescentes, y pues a veces uno quiere hacer su voluntad. Y sí, me salió un poco mi voluntad, pero Dios me mostró lo equivocado que estaba en ese momento. Y también Johnny me hizo ver ciertas cosas. Después le pedí perdón a Johnny como mi pastor y mi autoridad espiritual, y le pedí perdón a Dios. Pero es a través de ese servicio, de ese ser usados como instrumentos de Él, que Dios nos va moldeando paso a paso, como una vez comentó Rodo en una de sus pláticas. Nos permitimos que ese alfarero nos vaya tomando desde ese polvo y ese barro sucio que a veces todas esas cosas que traemos del mundo. Al ser instrumentos de Él, nos permitimos que Él nos vaya manejando
para paso a paso pulir nuestros corazones y paso a paso que ese testimonio de nosotros otros lo vayan pudiendo ver. Y a través del servicio y de ese ser instrumentos de Dios, otras de las maravillas que podemos ver es cómo Dios usa la vida de otros. Y que eso es un gran ejemplo, para mí ha sido un gran ejemplo el poder cómo Dios usa la vida de Derek, el poder ver cómo Dios usa la vida de Genaro, de Nevai, de Nico, de Lucy, de Alex, de Ale, de nuestros pastores, de Johnny, de Noemí. Y el poder usarlos como ejemplo a nuestras vidas. El poder decir, mira, ve cómo van caminando ellos, ve lo increíble y todas las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Cuando comenzamos a servir en los adolescentes, para mí ha sido muy grato el poder ver cómo en los adolescentes Dios ha estado trabajando en sus corazones. Y el ver cómo va cambiando las vidas de cada uno de ellos, aunque a veces no lo podamos notar en algunas cosas, pero en algunas, paso a paso vemos los que hemos podido tratar con ellos, vemos cómo Dios va permeando en sus corazones y va haciendo una obra que solo Dios puede hacer. Un día le preguntamos a uno de los adolescentes qué era la disciplina y él contestó, creo que fue Nicolás, y le preguntamos a Nicolás, ¿qué es la disciplina, Nicolás? Dice, darle y darle duro. Y a mí me hizo mucha gracia esas palabras de cómo en el mundo, pues el mundo nos pide darle y darle duro, que eso es la disciplina. Pero si somos conscientes de darle y darle duro en las cosas del mundo y que ese darle y darle duro puede obtener ciertos beneficios en las cosas del mundo, ¿cuánto más beneficio nos va a otorgar ese darle y darle duro en las cosas de Dios? ¿Cuánto y más beneficio nos va a otorgar el permitirnos que Dios nos use como instrumento suyo para darle y darle duro y buscar todo el tiempo y todos los días, así como buscamos en nuestras cosas, en nuestra vida cotidiana, fuera de las cosas de Dios, el estar pensando, mira Dios, hoy ¿qué tienes para mí en este día? Hoy ¿a quién le puedo compartir? Hoy ¿en qué te puedo servir, Dios? Hoy ¿cómo puedo ser de uso para ti? Y Dios nos irá cambiando. Y algo muy hermoso que podemos ver y que he visto en mi vida es que nuestra voluntad se va alineando a la voluntad de Dios. Que cuando menos acordemos, nuestra voluntad deja de ser la voluntad. Y la voluntad que ya es de nosotros viene a ser la voluntad que Dios pone en nuestras vidas. Y aunque cada quien tengamos nuestras tareas, como lo mencioné al principio, al poner nuestras vidas para uso de Dios y para que Dios haga la voluntad en nosotros, su voluntad en nosotros, Dios nos va cambiando de tal manera y nos va alineando de tal manera que podemos disfrutar de ser parte de ese cuerpo de Cristo, que podemos disfrutar de ser un miembro para su obra y con su obra. Si me pueden acompañar a Colosenses 3, 23 al 24, que dice, les voy a dar un tiempo, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servís. Para mí algo que ha sido de gran bendición en mi vida y a la vida de mi familia, y tomando un poco la anécdota que platiqué al principio, en los viajes que hemos hecho a Colima en Semana Santa, y que a veces nos toca desde limpiar los ventiladores, barrer el piso, la cocina, la alacena, los baños. Se me quedó muy grabado cuando un día, la primera vez me tocó limpiar los baños. Y esa vez que estaba limpiando los baños, pues sí, al principio dije, ay, no quiero limpiar la taza del excusado. Pero después dije, pues, qué padre que tengo la oportunidad de poderle limpiar el excusado a alguien más. ¿Para qué? Para que cuando regrese, pues lo pueda ver limpio, porque pues limpio no estaba. Y dije, pues qué padre que cuando regrese, pues lo va a poder ver limpio. Y la verdad pues fue un gozo que regresando se nos comentó que aparte de lo que dijeron de toda lo que habíamos hecho todos, de que estaba muy limpia la cocina, la alacena, los cuartos, el librero, que creo que esa vez le había tocado a Erika acomodar todos los libros. Comentaron que entraron a los baños y que se asombraron de lo limpio que estaba el excusado y que pues iban a tener el excusado limpio por un buen rato. Y eso pudo llenar de alegría mi corazón, porque en ese momento me di cuenta de a veces cómo las ideas que yo podía traer del mundo me bloqueaban de entregarme por completo a Dios. Y en ese viaje Dios trató conmigo de maneras que ni yo sabía que tenía, de cosas que ni yo pensaba que estaban en mi corazón. Y me quitó un velo que yo tenía, que no digo que siga tratando conmigo, sigue tratando conmigo en muchísimas formas, y creo que nunca dejará de tratar conmigo. Pero ese día siento que fue un parteaguas en mi vida, porque yo tenía muchas ideas preconcebidas en mi cabeza de antes de conocer a Cristo, de cuando pues aún era pues ese viejo hombre, que me impedían avanzar en la vida como este nuevo hombre que somos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y su Salvador. Y en ese viaje pude ver cómo al entregarnos nuestra vida por completo, Dios nos va llenando, Dios nos cuida y Dios va cambiando nuestras vidas de manera que solo Él va a ver el resultado final. Pero sí podemos ver en ese día a día lo increíble que son nuestras maravillas, sus maravillas para nuestras vidas. Lo puedo ver en la vida de mis hijos, cómo Dios ha tratado con sus corazones, cómo Dios ha protegido sus corazones. Y pues la verdad, doy gracias a Dios y no cambiaría por nada el seguir sirviendo a Dios en cualquier tarea en la que me pongan, sea desde barrer, trapear o incluso ha sido un gran gozo poderle compartir a los adolescentes, poder disfrutar las clases con los adolescentes o la tarea a mí me enseña mucho el poder ver las vidas de los que aquí pueden servir, poder ver esa emoción de cuando veo a la doctora Patty con los niños, cuando veo en los campamentos de niños y adolescentes a Nico, a Derek, a Nevai, pasar aquí al frente y no sé si tengan pena o no tengan pena, pero pues la dejan a un lado y se ponen como instrumento de Dios.
o el ver que Genaro, sin importar sus actividades en su trabajo, siempre está dispuesto a estar aquí cada martes, cada domingo. El ver cómo Johnny pues entregó su vida por completo al servicio de Dios. El ver todas, Noemí, Erika, el ver todas esas vidas para mí me enseña que todavía tengo mucho por recorrer y me dan un ejemplo de lo que Jesús va haciendo en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, en los niños. Cada vez que yo veo a Isaac ahí parado, él hacía sus 4 años, creo que tiene 4, ya es un instrumento perfecto de Dios, que incluso, aunque a veces podamos pensar que desafina a Johnny, ya es un complemento de Johnny, ya es parte de la alabanza. Y a mí me encanta poder verlo cómo él, sin ningún miedo, sin ningún temor, él estira sus brazos y él adora a Dios. Eso me llena de un gozo increíble y me anima a decir, pues Dios, me falta para poder seguir sirviéndote y para poder seguir siendo instrumento tuyo a tu obra. Si me pueden acompañar a Salmos 139, 23 al 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El servir a Dios nos permite poner primero las cosas de arriba que las del mundo. Y al poner las cosas de arriba como en primer lugar, podemos ser partícipes de la gracia de Dios. Podemos ser partícipes de que Dios nos llene de su gracia y nos permita alinear, como lo mencioné, alinear nuestra voluntad a su voluntad, para que esta paso a paso en nuestro día a día se vaya haciendo una, y que cada paso que demos en el mundo sea una oportunidad para hacer lo primero que nos dijo Jesús que hiciéramos en este mundo: compartir su palabra a otros. Ese servicio a Dios nos da la oportunidad para que en las tareas que tengamos cada quien en el mundo, sin importar cuál sea esta tarea, sea una oportunidad para poder ser testimonio a otros, y sea una oportunidad para que otros puedan conocer de ese mensaje de Cristo y ver cómo Dios cambia la vida de esas personas que pudieron aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, y que pudimos ser partícipes de ello, que nos podemos colocar como miembros de Cristo y que podemos decir: gracias, Dios, porque tengo la oportunidad de poder cumplir mi propósito para lo que me tienes en esta vida. Gracias, Dios, porque el propósito que has puesto en mi corazón lo puedo seguir y puedo caminar para pulirme en esa voluntad que tienes para mi vida, y como padre de familia, en esa responsabilidad que ha puesto como esposo y como padre de mis hijos, y que pueda ser ese ejemplo para que mi casa pueda estar entregada a Cristo, pueda ser partícipe de que seamos miembros del cuerpo de Cristo. Y bueno, finalmente, y antes, cuando estaba orando para compartir el día de hoy, para estar dispuesto y que las palabras de Dios fueran las que hablaran a través de mí, Dios me dio estos versículos.
que están fuera de lo que tenía para el día de hoy, pero que están dentro del plan de Dios para lo que tenía a través de mí en la vida de ustedes. Si me pueden acompañar a Santiago 4:3, que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.